Romanos capítulo 2. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? ¿Estará mi papá en el infierno? ¿Se habrá ido mi mamá al infierno a pesar de que mi madre fue una buena mujer? ¿Y qué de aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Cómo juzgará Dios a los budistas? ¿Cómo juzgará Dios a los paganos? ¿Cómo pueden los cristianos decir, nadie va al Padre si no es por mí, cuando hay muchas personas que nunca han oído de Cristo y sin embargo la Biblia nos dice la forma como Dios las va a juzgar? Todas estas preguntas las vamos a contestar en esta hora, porque el capítulo 2 de Romanos nos dice los diferentes juicios en que Dios va a manifestar su poder y su justicia sobre todos los seres humanos. Hasta este momento hemos visto tres maneras en que Dios va a juzgar. La última vez vimos en versículo del 6 al 10 que va a ser también conforme a las obras. Ahora vimos en el último estudio 4 promesas para el cristiano. Vimos en primer lugar en el versículo 7 y en el versículo 10 que en primer lugar el cristiano tendrá vida eterna. En segundo lugar, gloria. En tercer lugar, honra. Y en cuarto lugar, que fue donde nos quedamos, el cristiano va a tener paz. Dice así el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que ¿qué? ¿Quiénes ustedes que no dicen al que cree? ¿Qué acaso las buenas obras no tienen lugar en la salvación? No. Pero las buenas obras sí tienen lugar como una ¿qué cosa? Evidencia de que nosotros somos salvos. Entonces es muy importante que entendamos que cuando venimos a Dios y a la salvación de Cristo, Él nos regala la salvación sin habernos portado bien. Dios no te dice primero pórtate bien y después vienes a la cruz del Calvario. Venimos así como estamos de sucios, así de asesinos, de ladrones, de mentirosos, de autosuficientes, para que Él nos llene y nos dé su salvación. Pero una vez que nosotros recibimos la salvación, de ahí en adelante las recompensas del cristiano dependerán de qué cosa, de sus buenas obras, exactamente. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. La salvación es por la gracia, sí las obras, pero la santificación es manifestada por las obras para mostrar que somos realmente hijos de Dios. Entonces, ¿quién de los cristianos tiene gloria, honra y sobre todo paz? Las personas que son salvas y están viviendo haciendo lo bueno. Ahora, ¿quiénes son aquellos que hacen lo bueno? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Amarás a Dios, santificarás las fiestas, no tendrás ídolos, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pero, ¿acaso habrá alguien aquí en esta mañana que cumpla los 10 mandamientos? ¿Habrá alguien aquí en este momento que pueda decir, yo soy perfecto? Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia nos diga que al mismo tiempo que nadie ha cumplido los 10 mandamientos, se nos exija una norma tan alta como ser perfectos como Dios es perfecto? ¿Cómo es posible que yo no pueda cumplir los mandamientos y Dios me diga, sin santidad nadie verá a Dios? Ahora, vamos a resolver este problema en nuestra teología en esta mañana, manifestándoles a ustedes lo siguiente. Cuando vino Jesucristo al mundo, encontró que los fariseos, pues decían que amaban a Dios porque iban a la iglesia. Decían que amaban a Dios porque diezmaban. Decían que amaban a Dios porque tenían la foto de Santa Cleta ahí en el baño en su casa. Decían que amaban a Dios porque hacían obras. Pero sin embargo, ellos manifestaban exteriormente el amor de Dios, pero interiormente no habían sido cambiados. Entonces, sí es posible que haya personas que se porten bien exteriormente y que interiormente estén podridos. ¿Están de acuerdo? Sí es posible. Sí es posible que encuentres personas que nunca le pegan al esposo, la señora nunca lo ha correteado con la escoba, siempre es de misa diaria, la señora reparte dinero, va a la cárcel, va a los orfanatorios, va por acá, va por allá, obras, pero todas estas obras, escuchen esto, no son el resultado de su salvación, sino que está tratando con ello de comprar el cielo. Ahora, ¿quién puede conocer el corazón de esa señora? Solamente Dios. ¿Se dan cuenta?
Por eso en Romanos 12 nos explica que Él conoce el corazón y que va a decir quién se portó bien, escuchen esto, quién se portó bien por la motivación correcta. Entonces nosotros es muy difícil juzgar porque yo puedo ver a muchos hermanos que están trabajando en la obra de Dios, pero la pregunta es la siguiente, ¿qué los impulsa a hacer lo que están haciendo? ¿Por qué van a la cárcel? ¿Lo hacen por amor de Cristo o porque el domingo todos sepan, fíjense, fui a la cárcel, ¿ven? Yo fui a la cárcel el sábado. Entonces ya tienen su recompensa. Otros hermanos, ¿por qué sacan y dicen, bueno, vamos a dar a la obra y le hacen así al billete? Ya verde. Los verdes, miren los verdes. En verdad les digo que ya tuvo su recompensa. Y cuando llegáis, ¿por qué llegáis a la iglesia? Hombre, hermano, ¿qué te pasa? Tengo 15 días en ayuno. En verdad les digo que ya tuvo su recompensa. Dense cuenta ustedes que todo lo que hagamos por Dios no lo puede ver nuestra mano izquierda. Todo tiene que ser en secreto para que recibamos la recompensa que dice Romanos 2. Gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno con los motivos correctos. Ahora muy bien, entonces si los mandamientos que Dios nos ha dado son bastante duros y son muy difíciles de poder cumplir, entonces ¿cómo es posible que cuando Jesucristo haya venido al mundo les haya dicho a los fariseos, miren, todos ustedes han tratado de cumplir la ley, pero quiero decirles a ustedes, los 10 mandamientos se resumen en 2. Los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre, etcétera, etcétera, no usarás la mujer de tu prójimo. Olvídense de esos 10 mandamientos, no se sean malos, es que nadie les puede cumplir, pero voy a ponérselas más fácil. Señor, de veras, 2 nada más 2. No 2 nomás. ¿Cuáles son? Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis intereses, sobre mis deseos, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mis posesiones. Dice, sobre todas las cosas. Mi prioridad es Dios. Y en segundo lugar, cuando yo busco mi prioridad en Dios, entonces, como la misma forma en que yo busco mi prioridad en Dios, yo tengo que manifestar no solamente mi amor a Dios verticalmente, sino que horizontalmente, de la misma forma que yo pongo a Dios sobre todas las cosas, mi prójimo está antes que yo. Y ahí es cuando yo estoy cumpliendo toda la ley. Porque mientras yo ame a Dios sobre todas las cosas, no es posible que sea acusado yo de idolatría. ¿Cómo? Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿quién me puede acusar de adulterio o de codiciar a otra mujer? Cuando yo comienzo a codiciar a otra mujer que no es mi esposa, ¿ustedes creen que yo amo a Dios sobre todas las cosas? Y hay alguien que está usurpando el lugar de Dios en mi corazón. Entonces, si yo mantengo mis ojos en Dios y Él es mi prioridad en mi vida, no voy a poder caer en el pecado. Y cuando yo comienzo a vivir de esta manera, Dios dice, en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y todos los profetas. Ahora, si ustedes pueden darse cuenta de esto con mayor profundidad, podrán encontrar por qué hubo una persona que se acercó a Cristo y era un joven, y le hincó la rodilla y le dijo, Señor, aquí estoy, voy a hacer todo lo que tú quieras. Y entonces Cristo se le queda mirando y le dice el joven, Señor, todo lo que tú quieras. Y Cristo se le queda mirando y le dice, Señor, no fumo, no soy marihuano, no voy a la discoteca, no hago esto, no hago aquello. Y le mencionó del 4º, 5º mandamiento en adelante. Todo el que estaba relacionado con ¿qué? Con las obras. Todo lo que estaba relacionado con las obras. Y entonces Cristo le dijo, sabiendo que este joven quería, por portarse bien, entrar al cielo. Y Cristo le dijo, ¿sabes qué? Te falta algo. ¿Qué cosa? Tu dinero. Mi dinero, sí, tu dinero. Pero Señor, tu dinero. Tu dinero. Y en ese momento el joven se volteó y se retiró con la cabeza triste y se alejó de Jesucristo.
¿Qué fue lo que sucedió con este problema? Sucedió lo siguiente, que aquí vemos en esta historia de Jesucristo que hay muchas personas que realmente quieren seguir a Cristo, aman a Cristo, aman a Dios, pero cuando se trata de que Dios les toca el punto más débil, la llaga, lo que más aman, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu trabajo, no están dispuestos a ese sacrificio, no pueden seguir a Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que realmente tenemos que dejar el dinero para seguir a Cristo? Ayer fui a una convención de jóvenes ahí en el Instituto Acopilco del Instituto Teológico Bíblico de Acopilco, y se montaron como 7 sábados, una convención de jóvenes muy preciosa, y me dio risa porque al llegar ahí me encontré un hermano y me estaba diciendo, ay hermano, usted sabe, aquí hay hermanos que tienen coche del año. Y dije, hermano, ¿y es pecado tener coche del año? ¿Es pecado tener dinero? ¿Es pecado decirse bien? ¿En cómo está usted juzgando la espiritualidad? Porque es un hermano pastor. Y dice, hermano, si usted juzga lo espiritual de una persona por las apariencias externas, usted es equivocado. Usted no puede juzgar a nadie por el coche, ni por la casa, ni por sus vestidos, ni por si viene a la iglesia o no viene a la iglesia, porque son cosas externas. La única forma de juzgar a alguien espiritualmente es en su amor a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si el hermano tiene un coche del año y al mismo tiempo está dando 2 millones a la obra mensuales, no hay ningún problema en que él tenga un coche del año. Pero hay muchas personas que creen que para seguir a Cristo necesitamos ser ascetas. Esto lo van a encontrar cuando estudien la carta a los Colosenses. En Colosenses había 4 corrientes filosóficas que comenzaron a introducirse a la iglesia y que dijeron, Cristo más la filosofía, Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo y Cristo más el ascetismo. El ascetismo es la persona que vende todo y se va a un monasterio. Ese es una asceta. Y no tienes tú que dejar el mundo, ni tu ropa, ni tu coche, ni tu dinero para servir a Cristo. Eso no se encuentra en la Biblia. El místico es la persona que quiere encontrar a Dios a través de experiencias subjetivas, a través de alguna sacudida, a través de alguna cosa de levitación, a través del ocultismo. Esos son los místicos. Entonces, dice la Biblia en Colosenses, vosotros estáis completos en Él. No necesito más que su Espíritu, su palabra y su Hijo Jesucristo. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Tienes a su Espíritu? ¿Y tienes su palabra? No necesitas más. Es que necesitas otro bautismo en el Espíritu, una segunda cosa de gracia. ¿En dónde está eso en la Biblia? En el momento que el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, en ese momento se cumplía la promesa de Joel capítulo 2. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos, sobre todos. Era la iniciación de la iglesia. ¿Cuándo se bautizó en el Espíritu Santo? En el momento que recibimos a Cristo en mi conversión. Después no necesito nada absolutamente, más que yo consagrarme. Es todo. Pero eso viene aquí a decir que alguien tiene una cosa y otros no tienen otra cosa. Unos tienen a Cristo pero les falta otra cosa. Eso no enseña la Biblia. Estamos completos en Él. Y el que no tiene el Espíritu, el tal, no es de Él. Entonces nosotros tenemos que comprender lo que dice el versículo 10. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Sabían ustedes? Vean Proverbios capítulo 28. ¿Sabían ustedes que no hay ninguna persona en esta mañana que tenga pecado y tenga paz? Si en esta mañana estás inquieto, ya vimos en Romanos llamados a tener paz y dame el mensaje. Pero dice el capítulo 28, Proverbios, versículo 1, vive el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga, vive neurótico. ¿Se dan cuenta? Sin que nadie le haya dicho, se va a caer tu casa, se va a caer mi casa. ¿Pero por qué? Porque se va a caer. Se va a caer el avión, pero ¿quién te dice que se va a caer el avión? No va a caer su trabajo mañana. El impío, el hombre que no tiene paz, huye o escapa con problemas inimaginables dentro de él que no existen más que en su propia mente como resultado de sus pecados. Entonces, cuando alguien vive en ese estado de neurosis, otro término que podría usar sería un término psiquiátrico que se llama esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental que se le atribuye al avestruz. ¿Sabían ustedes eso? O por lo menos usan al avestruz para ilustrar la esquizofrenia. La persona esquizofrénica es la persona que huye de las personas y se esconde.
y no quiere ver a nadie. Es la persona que también se le llama en la sociología un ser antisocial. Cuando conoces a alguien que se mete a su casa, conoces a la avestruz hace un hoyo y mete la cabeza en el hoyo y se esconde y no se le ve toda la parte de atrás. ¿De quién se está escondiendo? Entonces, cuando un cristiano, o supuestamente cristiano, comienza a recluirse, y no quiere ver a nadie, y no quiere ver esto, y no quiere tener amigos, y es un problema tremendo, déjenme decirles, Si ustedes conocen a alguien con esas características, esa persona necesita ayuda. Eso es lo que se llama huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vemos que la cuarta cosa que Dios nos promete a los que comienzan a amarle con todo su corazón y amar al prójimo es una paz que el mundo no tiene. Si tú en esta mañana eres como una muchacha que me dijo en Estados Unidos hace 2 años, Armando, comencé a darme cuenta que el cristianismo no había diversión y comencé entonces a escaparme donde había diversión. Y yo le contesté, si alguien en la iglesia de Cristo no está realmente teniendo y disfrutando la paz y la diversión con Jesucristo, algo está mal en tu vida. Porque si alguien quiere que tú te diviertas, es Jesucristo. No hay tal cosa como un cristianismo así con la cara de monje, con la cosa así, y caminar así, hermanito, ¿cómo estás, hermanito? Y puro hermanito, y puro hermanito, y pura hermanita. Ay, no hagas esto, hermanito, y no hagas el otro, hermanito. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es gozo, paz en el Espíritu Santo. Es regocijarse. Estar contentos, estar alegres, estar optimistas. Eso es el cristianismo. Nos han enseñado durante muchos años un evangelio que no es en la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos tengan paz. Regresamos a Romanos y vemos en último lugar en el versículo 10, para acabar con el juicio conforme a las obras, que en el versículo 10, repito, dice, al que hace, al que actúa, al que lleva la fe en acción, al que está amando a Dios con todo su corazón y a su prójimo, tendrá gloria, tendrá honra y tendrá paz. Y dice al último, al judío primeramente, y también al griego. Entonces, comparto con ustedes 1 Corintios 15:58. No dejéis de hacer el bien, y en Gálatas 6 también, porque a su tiempo cegaremos si insistimos en el bien. Y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, trabajen con Villanueva, trabajen con la iglesia a la que pertenecen, trabajen, hagan obras, hagan acciones, no se conformen con venir el sábado, con ir al estudio, trabaja para Cristo. Levántate tú que duermes de tu asiento. Inclínate con Día Nueva para Mujeres. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que les haga postel en el próximo seminario? ¿Quieres que estoy en la mesa sentado para los institutos? ¿Lo puedo hacer yo? Que tu disposición sea de servicio. Actúa, no te adormezcas, no te limites solamente a tu trabajo y a tu escuela. Haz algo por la obra de Dios. Se necesita trabajar. Y la Biblia nos enseña que las obras necesitan manifestarse para mostrar nuestra fe. Vamos a la cuarta parte. A la cuarta parte, como Dios va a juzgar. ¿Qué será? Pero antes, en el versículo 8 y 9, en el mismo juicio, vemos 3 juicios para el incrédulo en el versículo 8 y 9. 3 juicios para los incrédulos en los versículos 8 y 9. Dice así, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, otra vez fíjense lo que dice, que hace lo malo. O sea, aquí en la vida ya hay un juicio de Dios sobre los impíos. Vamos a analizarlo ahorita y dice así, al judío, o sea, no importa que sea religioso, y también al griego. 3 juicios para el incrédulo. Número 1, ira y enojo. La palabra ira aquí es la palabra orge. Ya lo vimos con bastante amplitud. Significa el enojo santo de Dios contra el pecado. Ahora, ¿sobre quiénes está la ira de Dios? ¿Sobre quiénes está el enojo de Dios? Dice el versículo 8, sobre los contenciosos. La palabra contencioso es la palabra que se usó en el griego eris, con E, y significa lo siguiente: las personas que pelean o contienden constantemente contra la verdad revelada en la Biblia. Son las personas que, por ejemplo, fui a la universidad aquí cerca del Valle de México hace como 4 o 5 meses,
Y miren, me senté en la universidad y estaba el director de la universidad, estaban todos los profesores a mi lado, estaban los estudiantes, etcétera, etcétera, y les hablé sobre la creación o la evolución. Muy bien, les demostré que la evolución es anticientífica físicamente, genéticamente, biológicamente, arqueológicamente, paleontológicamente y genéticamente. Y después de darles estas evidencias, les presenté las pruebas históricas, geográficas, etimológicas, lingüísticas de la palabra de Dios. Y aun cuando ellos veían las evidencias, no de fe, no de algo que no podían tocar ni percibir, sino algo que su razón les daba testimonio, después de eso se levantaron todos y me aplaudieron. Pero en cuanto yo dejé la universidad, el director tomó el micrófono y dijo, el señor Alducin vino a destruir la evolución que ha sido creída por nuestros antepasados. En lugar de haber dejado una semilla de bendición, ha dejado una semilla de maldición. Que yo había ido a destruir, háganme el favor. Ellos son los que están destruyendo a la gente diciéndoles que venimos del chango. Pero si ellos se portan como changos, no hay destrucción. Pero se dan cuenta, era un hombre deshonesto. Era un hombre que se califica contencioso, que está peleando, está contendiendo contra los argumentos de la verdad. Si él fuera honesto, hubiera dicho, vamos a considerar esto, hay alguna objeción, hay algo que el señor dijo mal, hay algo que se equivocó, hay algo que puede levantarme y decirle, usted es un mentiroso, no lo hubo, un solo estudiante, un solo maestro, no podían contradecirnos. ¿Cómo pueden contradecir a la ciencia? Y se estaba peleando con sus propias armas. Contenciosos. Dice la Biblia, en primer lugar, en este versículo que leímos, que sobre ellos es la ira y el enojo de Dios. Ahora, déjenme decirles a ustedes lo siguiente. Decía Pablo que este muchacho David en cada estudio romano no nos deja hablar. Todos los miércoles. Por cierto, están invitados. Ya aquí estamos ya en la iglesia. Los miércoles a las 6:30, para puros varones, estamos estudiando el libro de Romanos, versículo por versículo. Llevamos en el capítulo 9. Cualquier varón que quiera venir de cualquier edad, a las 6:30, aquí en la iglesia, todos los miércoles de 6:30 a 7:30. Muy bien, ahora estamos estudiando la soberanía de Dios, y cuando llegamos al capítulo 9 de Romanos, encontramos lo siguiente. Cuando el hombre se da cuenta que Dios es más grande que él, fíjense ustedes, mi pensamiento, Dios es millones de billones de billones de billones de billones más grande que mi pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mi pensamiento es infinitamente pequeño, correcto. Yo voy caminando en la vida. Y en mi limitación de mi pensamiento, hay problemas que yo percibo a mi alrededor, en el mundo físico que a mí me rodea, que me impiden creer que hay un ser superior. Conclusión equivocada. Cuando tú caminas en la vida, y entonces tú dices, no puede haber Dios porque hay guerras, y hay niños en Biafra, y hay tristeza, y hay hambre, y hay niños fenómenos, no puedes tú negar, escúchame por favor muy bien, tú no puedes negar que por eso no hay la existencia de un ser superior. Lo que tú puedes negar es que ese ser superior sea justo. Eso sí te lo acepto. Bueno, si hay Dios tiene que ser injusto, correcto, pero reconoce la superioridad de una mente. Está bien. Bueno, en cuanto una persona reconoce que si hay Dios, y en dónde está ese Dios, y en mi mente no lo comprendo por qué permitió el mal y por qué permitió todas esas cosas, en ese momento dice Dios, miren, entiendan que ustedes son hombres y no dioses. Entonces, Padre, quiero ser honesto contigo, Señor, no te entiendo. Muy bien, has dado el primer paso para poder caminar conmigo. Tu reconocimiento, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Correcto, Señor, estoy de acuerdo. Paso número 1. Paso número 2. ¿Estás de acuerdo que si tú tienes que aprender, yo te enseño? ¿Estamos de acuerdo? O Maharashi Pupuchi. ¿Él te va a enseñar? ¿Sí? Bueno, pues, váyanse con Maharashi entonces. Pero cuando yo entiendo que Jesucristo viene a revelar al Padre y yo agarro la mano de Él, entonces yo entiendo que puedo comenzar a caminar con Dios, pero la revelación de la palabra de Dios es mi base y mi argumento para poder tener una relación con Jesucristo. En cuanto yo comprendo eso, entonces yo puedo comenzar a dar el segundo paso, que es el paso de la humillación. La soberbia en contraposición dice, no, los hombres me pueden enseñar. Miren ustedes, el problema de la contención es este. La contención es el pelear contra aquello que es la verdad en cualquier base filosófico, metafísico o religioso.
Pero en cuanto tú conoces ese problema y tú sigues peleando contra esa persona, tú te vuelves una persona contenciosa. Entonces los contenciosos son, en primer lugar, ¿quiénes? Los que no han creído en Jesucristo como el único Mesías, como el único avatar, como el único Salvador. El contencioso es la persona que cree que por otro filósofo, o por otro gurú, o por otro medio va a encontrar la verdad. Eso es ignorancia. Y en tercer lugar, el contencioso es la persona que, conociendo los argumentos, decide en su corazón, a pesar de todo, no seguir creyendo en aquello que le han presentado. Eso se llama falta de deshonestidad. Veamos en segundo lugar que el segundo castigo de Dios es la tribulación. Aquí se usa la palabra philipsis en el original griego y significa opresión, aflicción, opresión. La gente que vive en una filosofía incorrecta vive oprimida, vive opresivamente y viven con problemas mentales tremendos. Hace poco tuvimos un caso ahora que prediqué sobre la falsedad de las filosofías orientales, cuando prediqué sobre la falsedad de los gurús, que cómo son estas personas tan mentirosas y cómo son guiadas por los demonios y los poderes del mal para desviar a la gente de la verdad y robarle a Cristo su deidad y su manifestación. Después de todo esto, vino una persona que es uno de los más altos yogis aquí en México a visitarme en el estudio el lunes a decirme, ayúdanos que mi matrimonio se está deshaciendo. Entonces le dije, tu meditación no te ha servido para que ames más a tu esposa. Me dijo, no, tengo un amante. Tu meditación no te ha servido para reestructurar tu matrimonio. Tu meditación te ha ayudado para enseñarles a tus hijos principios más sólidos. Era una persona elevada en su filosofía, pero moralmente se estaba destruyendo. Era una persona que cosa oprimida. Tribulación significa presión mental sobre aquellos que quieren contender contra la verdad. Entonces encontramos que estas personas se convierten en personas privadas, ven Isaías capítulo 48, privadas de la paz del Señor. Isaías capítulo 48, versículo 22. Y dice así, no hay paz para los malos, dice Jehová. Ahora muy bien, hay personas que me pueden decir, como me dijo una persona que estudiaba Hare Krishna en la Universidad Hispanoamericana, habló sobre la paz de Cristo y vino la muchacha y me dijo, Armando, yo tengo paz. Y entonces yo le contesté y le dije, si ahorita viene un marihuano y le pregunto, ¿tienes paz? El marihuano me dice, sí es cierto, yo tengo paz. Si ahorita hay un cuate con 5 o 6 copas de vergel arriba de él, le pregunto que tiene paz y me dice, estoy, pero como nunca me había sentido. Si yo a una persona y le digo, ¿tú tienes paz? Claro, hombre, me acaban de depositar 15 millones de pesos en mi cuenta bancaria. Ven ustedes que Cristo dijo lo siguiente, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué significa esto? Que hay una paz falsa en el mundo. Y esta paz se caracteriza por ser, en primer lugar, temporal. Es una paz que mientras hay dinero tienes paz. Mientras estás en meditación tienes paz. Mientras no tiembla tienes paz. Mientras todo va bien tienes paz. Pero la paz de Cristo se manifiesta cuando todo va mal. ¿Lo escucharon? La paz de Cristo se manifiesta cuando la situación va en contra de lo que tú estás esperando. Ahí demuestras que crees en Él. Porque si no dices que tienes paz simplemente porque todas las cosas van bien, pues entonces es la paz del mundo. Pero la paz de Cristo sobrepasa, va más arriba del entendimiento y se manifiesta cuando venimos en Filipenses 4:6 y ponemos en el trono de la gracia mis cargas, mis aflicciones, mis congojas, mis angustias, las dejo en la cruz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios se manifiesta en las pruebas. Y en último lugar vemos que a las personas que son contenciosas, la Biblia les dice que viven en angustia. Aquí se usó la palabra griega stenochoria. Stenochoria. ¿Y sabe lo que significa? Lugar angosto. Lugar angosto. ¿No se han sentido ustedes cuando están en un elevador que les entra algo que clínicamente se llaman fobias? Hay personas que no pueden estar, por ejemplo, en SAS, porque se pueden morir. No pueden subirse a un avión porque el hecho de sentirse en ese avión se sienten angustiadas, se sienten que el lugar es demasiado angosto para ellos, se sienten que el elevador es demasiado angosto, o tampoco pueden estar con mucha gente porque se sienten con una angustia tremenda que se quieren volver locas. ¿Conocen personas así? Yo conozco algunas. Escuchen lo siguiente, hermanos en Jesús.
Esta palabra se podría traducir neurosis o esquizofrenia también en los medios clínicos del siglo XX. La angustia es el resultado, escuchen esto, la angustia es el resultado de un miedo o temor interno hacia el futuro o hacia las personas que me rodean. Oiga, entonces una persona que tiene fobia que se siente, vas a escudriñar y a rascar en su corazón y vas a encontrar que de chiquito lo dejó sola la mamá algún día en la cuna durante más de 8 horas y gritó el niño y en su mente subconsciente se registró ese temor a la soledad. Vas a encontrar que fue de niño a los 4 años de edad, lo encerraron en el elevador y se apoderó de una angustia que estuvo en la mente subconsciente hasta los 18 años de edad, y al llegar a los 20 años de edad se manifiesta la angustia y se manifiesta en qué? En un odio tremendo hacia personas o en una angustia de sentirse sola. Y entonces, si le toca al pobre esposo casarse con una mujer de ese grado, te va a sacar cara. Porque tú la tienes que traer a la cruz de Jesucristo. ¿Sabes que Cristo viene a tratar el problema? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa, hermano? Del miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Lo primero que comenzamos a experimentar con Cristo es confianza en el futuro. No temeré mal alguno porque tú, Señor, tu vara y tu callado me infundirán, me inyectarán aliento en medio de mis angustiadores. Ahora, si tú eres una persona con estas fobias, con estos miedos, con esas crisis, si a las personas eres antisociable, tienes muchas manifestaciones, es porque la ira de Dios está sobre tu vida o porque no has aprendido a echar tus ansiedades en medio de Jesucristo. Pero Cristo quiere que nosotros seamos gobernados por su paz. Vamos ahora a la última parte del juicio en Romanos, que es la número 4, y vamos a ver ahora el juicio sin acepción de personas, que es en el versículo 11 y 12. El juicio sin acepción de personas, y eso es muy importante. Quiero resumir entonces que un cristiano, recibiendo a Cristo, tiene que saber que Él es hijo de Dios, manifestando en primer lugar honra a su Señor. Nunca un cristiano busca la honra a sí mismo. Nunca atrae las miradas hacia sí mismo. Siempre es todo hacia el Señor. Les decía ayer en este congreso de jóvenes a los jóvenes, es increíble cómo hay muchos hombres con sed de poder y con sed de popularidad. Yo les hablé del Bajabaesh, el gurú que está ahorita en Arizona, que tiene 20 Rolls blancos, $200 millones, y que lo busca el fisco por evasión fiscal. Le mencioné a Ron Hubbard, que murió hace una semana, que dijo el fundador de la Dianética que un demonio, Semú, que vivió hace 75 mil millones de años, le había revelado que el problema del hombre era negativo y que ellos, los de la Dianética, tenían la solución para el problema negativo del ser humano. ¿Y quién se lo reveló a Ron Hubbard? ¿Y quién se lo dijo al gurú Bababesh? ¿Y quién se lo dijo a Maharashi? Ninguno de ellos ha dicho, yo soy el Mesías y voy a morir para mostrárselo. Diga tu gurú, pruébame que usted tiene poder sobre la vida y la muerte, Señor. Cualquiera puede decir, yo soy el iluminado de Dios, pruébamelo. Y Cristo por eso venció la muerte y se levantó y les mostró las heridas para que nosotros supiéramos que Él era, Él y no hay otro, el único mediador entre Dios y los hombres, el verdadero salvador de la humanidad. Pero los falsos profetas y los falsos gurús y los falsos cristos se siguen levantando por los poderes del mal para desviarnos a todos ustedes a la verdad más grande que existe, el suicidio del intelecto y del alma humana. Vemos en el versículo 11 y 12 entonces en último lugar que el juicio de Dios es sin acepción de personas. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos personas ricas, instruidas, inteligentes, sabias y influyentes? Y a Madame Richelieu le decimos, pase usted, señora Richelieu, siéntese por favor. Ingeniero fulano de tal, por favor, pase usted y ocupe esta tribuna. Licenciado con tantos doctorados, etcétera, etcétera. Cualquier persona que tenga poder, influencias o dinero es alabado, respetado, venerado y honrado por nosotros, ¿no es verdad? Hay mamás que dicen a sus hijas, ¿y tu noviecito, como le llames, tiene milloncitos? ¿Qué carro tiene, mijita? ¿Tiene cuenta en el banco? Siempre buscamos hacer acepción de personas, ¿no es verdad?
Y aún siendo cristianos, ¿cuánto trabajo nos cuesta seguir aceptando a la gente no por lo que tiene? Muy bien. Para Dios es diferente. Dios es muy raro que escoja a esas personas, sino que viene Dios al mundo y Él escoge a los pobres, a los humildes, a los que no tienen recursos, para avergonzar a los ricos, a los que tienen, a los inteligentes, y lo hace con un propósito. Vean 1 Corintios capítulo 1. Acuérdense que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Nosotros creemos que los buenos se van al cielo y los malos al infierno. Para Dios no es así. Para Dios los malos se van al cielo y los buenos al infierno. Eso es los que se creían, ¿verdad? Ya Mauricio de Legorreta les dio un mensaje precioso acerca de los buenos y los malos. Ahora en 1 Corintios 1, del 26 al 29, dice así: miren, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ¿cuántos Einsteins hay? ¿Cuántos Alejandro Flemings existen? ¿Conocen a 2 o 3 más? ¿Cuántos Churchills han existido? ¿Cuántos generales MacArthur ha habido? Ha sido 1 o 2 en cada generación, ¿no es verdad? ¿Cuántos Pascales, cuántos Aristóteles, cuántos Sócrates? 1 o 2 allá contados. No hay muchos sabios entre nosotros. En segundo lugar, no hay tampoco muchos poderosos. Imagínense que el mundo estuviera lleno de poderosos, ¿qué pasaría? O sea, aquí era puro Shah Iran, si era puro Hitler, ¿se imaginan a 50 Hitlers? ¿Se imaginan ustedes? Entonces hubo uno, antes que el Mussolini, antes de Mussolini, José Stalin, pero cada persona que tuvo su época fue uno, porque 2 o 3 hubieran arrasado con todos. Ni tampoco hay muchos nobles. ¿Quiénes tienen desde el duque de Windsor? ¿O tiene sangre totonata? Entonces la Biblia nos dice que hay en el mundo que nos rodea, la mayor parte del mundo que nos rodea son pobres. La mayor parte del mundo son iletrados. El analfabetismo es grandísimo. No hay muchas personas cultas a nuestro alrededor. La mayor parte de la gente no tiene recursos, ni poder, ni inteligencia, ni sabiduría. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿quién hizo toda la humanidad? Ahora, ¿por qué la hizo? ¿Por qué hizo así las cosas? Aquí está la respuesta. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie presuma o se jacte o sea arrogante delante de él. Entonces escogió Dios a Cristo. Cristo es lo necio del mundo. Cristo es lo débil del mundo. Cristo fue menospreciado. Cristo sigue diciendo a la gente, Él no es mi gurú. Él no es más que uno de muchos, pero también hay otros más. Dios lo hizo a propósito. Cuando vino Cristo, dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Saben ustedes que Cristo trabajó como albañil? Cuando ven ustedes en el griego la palabra teknon, se tradujo carpintero equivocadamente. Porque la palabra carpintero en el castellano no es la apropiada es artesano. Cristo no solamente hacía mesas, pintaba bardas, ponía techos, ponía alambres de púas para las gallinas, etcétera, etcétera. Y durante más de 20 años está él como trabajando como albañil, y comienza el Señor a caminar y a decir, arrepiéntanse. Oigan, pues la gente dice, ¿usted no es el carpintero? ¿De dónde sacó usted esas cosas? ¿De dónde sacó él esa sabiduría? ¿No son sus hermanas y José cuida primero y Jacob sus hermanos? Entonces, ¿cómo es posible que esto se diga ahora el Mesías? Dios había educado a su hijo entre los albañiles, entre los pobres, y cuando nació, oigan, pero ese no nació en Santa Fe, ni en Galinde, ni en el Hospital de México, ni tampoco trajeron un cirujano o un ginecólogo para que le abrieran el vientre a María y saliera su hijo. ¿En dónde nació el Hijo de Dios? ¿En cuál lugar escogió Cristo para que naciera? En West Palm Beach. Ahí nació Cristo. ¿Dónde nació?
en el lugar más humilde que una persona pueda nacer. Y las visitas no le llevaron ni frutzi, ni le llevaron pañales secasolos, ni las visitas que se acercaron al pesebre eran el Shadirán, Fernando Marcos de Filipinas que anda escapando ahorita. ¿Quién visitó a Cristo? Los más pobres, los más incultos, lo menospreciado y lo vil del mundo. Y cuando el Señor comenzó a caminar en la tierra, ¿a quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? El Lucero, gracias por el doctorado, me vas a servir tremendamente en la vida cristiana. Con tu doctorado vas a ganar muchas almas. ¿Hizo eso? ¿A quién escogió? Escuchen eso. A pescadores que no sabían ni leer ni escribir. Y cuando ellos comenzaron a predicar en ellos, la gente se espantaba. Óiganlos, yo fui a West Point. Yo estoy en el seminario teológico de Dallas. Yo conozco hermenéutica, escatología y conozco todas las tratados de la teología. Y este hombre no ha ido jamás a la teología y se para en un púlpito y nos dice que nos arrepintamos. Pero reconocían que esos hombres habían estado con Jesús. Hermanos en Jesucristo, Dios no tiene acepción de personas. Ahora quiero que vean Santiago, capítulo 2, del 1 al 9. El por qué Dios nos manda a nosotros ser humildes. Santiago 2, del 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, que dice, sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, vamos a comenzar con la iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis, fíjense lo que dice, fíjense en dónde está la acepción de personas. ¿En dónde está la acepción de personas? En la mirada. En la mirada. En la mirada. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, échese ahí, o siéntate bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a quiénes? A los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Fíjense que es más fácil que se conviertan los pobres que los ricos. Ve a un pueblito, ve allá a Santo Domingo con la frontera con Oaxaca o con Guerrero, vete allá a la frontera donde hay leprosos y tiene una campaña evangelística y van a pasar humildes porque están llenos de qué cosa. Sienten que no tienen nada y que con Cristo lo tendrían todo. Pero párate y predícales a la familia Pompidio y llega a su casa y con sus manteles largos y con sus tenedores de oro y te van a decir, pues sí, mijito. Y mientras estás predicando, le está haciendo así al anillo a la señora Pompilio. Y el otro está pensando en sus heces. Y sí, mañana te voy a escuchar. Hoy tengo que arreglar un negocio de 25 millones de pesos. El problema no es el dinero que tienen, porque es rico, que Dios usa para su gloria. Su problema es su falta de sentido de necesidad de Dios. Ese es el problema. Entonces, cuando un rico se convierte en Cristo, es casi igual que un camello pasa por el ojo de una aguja. Fíjense nada más. El problema no es el dinero, el problema es que tu dinero pueda causarte el problema. Miren, les voy a dar un ejemplo y quiero acabar con eso. Este miércoles regresamos al Reclusorio Sur y me estaba esperando ahí en primera fila el ingeniero Díaz Serrano y me abraza, me carga y ¿qué es lo que pasó con esto? Dice, Armando, soy el hombre más feliz de la tierra, me dice. Soy inmensamente feliz con mi Cristo. Y en ese momento me le quedé mirando y dije, este hombre tiene 6 doctorados, billones de pesos, influencia, poder, dinero, y tuvo que venir al Reclusorio Sur a sentir la necesidad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya tenido que mandar a esa persona ahí para convertirse? Yo les aseguro que si él siguiera afuera, seguiría teniendo poder, seguiría teniendo dinero, seguiría teniendo influencia, pero no tendría la bendición de Jehová. Entonces, ojalá que muchos de ustedes pierdan su trabajo. Ojalá que muchos de ustedes
la tragedia asalte tu casa, para que en medio de la crisis reconozcas que Dios es todopoderoso y que separados de Él nada podemos hacer. Cuando venga el juicio, no habrá delante de Él Díaz Serrano, ni Durazo, ni Pompidou, ni el Chavirán, ni el más humilde Totonaco. Dios no hace acepción de personas delante de Él. Todos absolutamente serán iguales, porque en ese momento Él será el Dios y nosotros seremos criaturas suyas. No te jactes, pues, de tener algo y no sentir tu necesidad de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Quita de nuestro corazón el orgullo de ver a los pobres, a los incultos, a los que no tienen lo que tú nos dices a nosotros y a muchos de nosotros. Ellos no tuvieron absolutamente ninguna culpa para haber nacido de hijos de albañiles, para no haber ido a una escuela. Ellos no tuvieron la oportunidad de nosotros de nacer con piel blanca. Ellos no escogieron nacer negritos. Ellos no escogieron nacer retrasados mentales. Oh Padre Santo, gracias por mostrarnos que en tus ojos somos iguales. Gracias por mostrarnos que va a haber recompensas, pero no solo en la otra vida, sino también en esta vida. Gracias porque si te damos la honra, si buscamos tu gloria y tu prioridad, tendremos tu paz. Padre, y tu paz es lo único que necesitamos. Es suficiente tu paz, porque el que no tiene paz no tiene absolutamente nada, aunque lo tenga todo. Gracias porque es mejor no tener nada con tu bendición que tener mucho sin tu bendición. A muchos hermanos y a muchas personas que viven con mucho dinero, tú les das ese dinero y conviertes su dinero en una maldición. Porque el dinero no es el símbolo de la bendición tuya. Porque ese dinero puede convertirse en la maldición más grande que esa persona pueda tener. Y es que esa persona dice como Nabucodonosor: mi poder, mi sudor, mi cultura, mi habilidad me dieron ese dinero. No es verdad, amigo, necio que me escuchas, porque Dios da el poder para hacer las riquezas. Él da la sabiduría, Él da la habilidad, todo lo que tenemos lo recibimos de Él. Esto debe hacerte vivir humillado y darle lo mucho que Dios te ha dado para la honra de su Hijo Jesucristo, para que los que no tienen tengan con aquellos que tienen, y para que los que tengan y les dan a los que no tienen puedan recibir más, a fin de seguir dando en esa misma proporción y medida al reino y a la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, gracias porque nuestras obras tienen que mostrar, nuestras acciones, nuestro trabajo en ti, como diáconos en la iglesia, que queremos trabajar para ti, que nuestra prioridad eres tú, y que se acabe el tiempo donde ya no podremos trabajar. El día amanece y la noche pasará, cuando ya no podremos seguir durmiendo. Padre Santo, toca en esta mañana a personas que no te conocen, personas ignorantes, arrogantes, soberbias, en la ignorancia de su corazón, que creían, Señor, que por otro camino podían encontrarte. Pero tu Hijo Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú estabas en una filosofía en esta mañana, era porque buscabas la verdad. Yo lo estuve antes de conocer a Cristo porque buscaba la verdad. Pero cuando me encontré con Cristo, ya no podía seguir en las filosofías de los hombres. Yo no podía seguir a líderes humanos. Ahora tenía que seguir a aquel que había dicho: te perdono porque no sabías lo que estabas haciendo. Pero una vez que tú lo sabes, te pido que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar y vuélvete a Cristo en esta mañana. Ábrele tu corazón. Recíbele como tu Salvador y pídele perdón por todos tus pecados. Cualquier persona que en esta mañana quiera hacer esa decisión por primera vez por el Hijo de Dios, ahí desde tu lugar te pido que lo hagas, hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo.